Viaje al centro de la Tierra, de Jules Verne. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío el profesor Lindenbrock regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Königstraße, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, se azaró de un modo extraordinario, creyendo que se había retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre, se va a armar la de San Quintín, porque dificulto que haya un hombre de menos paciencia. ¿Tan temprano y ya está aquí, señor Lindenbrock?, exclamó la pobre Marta, llena de estupefacción, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero tú no tienes la culpa de que la comida no esté lista todavía, porque aún no son las 2. Acaba de dar la media de San Miguel. ¿Y por qué ha venido tan pronto el señor Lindenbrock? Él nos explicará probablemente. Ahí viene. Yo me escapo, señor Axel, hágale entrar en razón. Y la excelente Marta se marchó presurosa a su laboratorio culinario, quedándome yo solo. Pero como mi carácter tímido no es el más a propósito para hacer entrar en razón al más irascible de todos los catedráticos, me disponía a retirarme prudentemente a la pequeña habitación del piso alto que me servía de dormitorio. Cuando giró sobre sus goznes la puerta de la calle, crujió la escalera de madera bajo el peso de sus pies fenomenales y el dueño de la casa atravesó el comedor, entrando presuroso a su despacho, colocando al pasar el pesado bastón en un rincón, arrojando el mal cepillado sombrero encima de la mesa y diciéndome con tono imperioso: «Ven, Axel». No había tenido aún tiempo material de moverme, cuando me gritó el profesor con acento descompuesto: «¿Pero qué haces que no estás ya aquí?». Y me precipité en el despacho de mi irascible maestro. Otto Lindenbrock no es mala persona, lo confieso ingenuamente, pero como no cambié mucho, lo cual creo improbable, morirá siendo el más original e impaciente de los hombres. Era profesor del Johanneum, donde explicaba la cátedra de mineralogía, enfureciéndose por regla general 1 o 2 veces en cada clase, y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que éstos prestasen a sus explicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ella pudiesen obtener en sus estudios. Semejantes detalles le tenían sin cuidado. Enseñaba subjuntivamente, según una expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los otros. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia, cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. Era, en una palabra, un avaro. En Alemania hay algunos profesores de este género. Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual para un orador constituye un defecto lamentable. En sus explicaciones en el Johanneum se detenía lo mejor luchando con un recalcitrante vocablo que no quería salir de sus labios. Con una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por ser expelidas bajo la forma de un taco, siendo este el origen de su cólera. Hay en mineralogía muchas denominaciones semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar, nombres rudos que desollarían los labios de un poeta. No quiero hablar oral de esta ciencia, lejos de mí, profanación semejante. Pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retinasfálticas, de las selenitas, de las tungstitas, de los molibdatos de plomo, de los tungsatatos de magnesio y de los titanatos de circonio, bien se puede perdonar a la lengua más expedita que tropiece y se haga un lío. En la ciudad era conocido de todos este bien disculpable defecto de mi tío, que muchos desahogados aprovechaban para burlarse de él, cosa que le exasperaba en extremo, y su furor era causa de que arreciasen las risas, lo cual es de muy mal gusto hasta en la misma Alemania. Y si bien es muy cierto que contaba siempre con un gran número de oyentes en su aula, no lo es menos que la mayoría de ellos iban solo a divertirse a costa del catedrático. Como quiera que sea, no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio, aun cuando rompía muchas veces las muestras de minerales por tratarlos sin el debido cuidado.
unía el genio del geólogo la perspicacia del mineralogista. Con el martillo, el punzón, la brújula, el soplete y el frasco de ácido nítrico en las manos, no tenía rival, por su modo de romperse, su aspecto y su dureza, por su fusibilidad y sonido, por su olor y su sabor. Clasificaba sin titubear un mineral cualquiera entre las 600 especies con que en la actualidad cuenta la ciencia. Por eso, el nombre de Lindenbrock gozaba de gran predicamento en los gimnasios y asociaciones nacionales. Humphrey Davy de Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine no dejaban de visitarle a su paso por Hamburgo. Becquerel, Ebeckman, Brewster, Dumas y Milne Edwards solían consultarle las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le era deudora de magníficos descubrimientos, y en 1853 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental por el profesor Otto Lindenbrock, obra en folio ilustrada con numerosos grabados que no llegó sin embargo a cubrir los gastos de su impresión. Además de lo dicho, era mi tío conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, preciosa colección que gozaba de merecida y justa fama en Europa. Tal era el personaje que con tanta impaciencia me llamaba. Imagínense un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar 10 años menos de los 50 que contaba. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de sus amplias gafas, su larga y afilada nariz parecía una lámina de acero, los que le perseguían con sus burlas decían que estaba imanada y que atraía las limaduras de hierro. Calumnia vil, sin embargo, pues solo atraía el tabaco, aunque en gran abundancia, dicho sea en honor de la verdad. Cuando haya dicho que mi tío caminaba a pasos matemáticamente iguales, que medía cada uno media toesa de longitud y añadido que siempre lo hacía con los puños sólidamente apretados, señal de su impetuoso carácter, lo conocerá lo bastante el lector para no desear su compañía. Vivía en su modesta casita en Königstrasse, en cuya construcción entraban por partes iguales la madera y el ladrillo, y quedaba uno de esos canales tortuosos que cruzaban el barrio más antiguo de Hamburgo, felizmente respetado por el incendio de 1842. Cierto que la tal casa estaba un poco inclinada y amenazaba con su vientre los transeúntes, que tenía el techo caído sobre la oreja, como las gorras de los estudiantes de Tugendbund, que la verticalidad de sus líneas no era lo más perfecta, pero se mantenía firme gracias a un olmo secular y vigoroso en que se apoyaba la fachada, y que al cubrirse las hojas, llegada la primavera, le remozaba con alegre verdor. Mi tío, para profesor alemán, no dejaba de ser rico. La casa y cuanto encerraba eran de su propiedad. En ella compartíamos con él la vida, su ahijada joven, una joven curlandesa de 17 años de edad, la criada Marta y yo, que en mi doble calidad de huérfano y sobrino, le ayudaba a preparar sus experimentos. Confieso que me dediqué con gran entusiasmo a las ciencias mineralógicas. Por mis venas circulaba sangre de mineralogista, y no me aburría jamás en compañía de mis valiosos pedruscos. En resumen, vivía feliz en la casita de la Königstrasse, a pesar del carácter impaciente de su propietario, porque éste, independientemente de sus maneras brutales, me profesaba gran afecto. Pero su gran impaciencia no le permitía aguardar, y trataba de caminar más aprisa que la misma naturaleza. En abril, cuando plantaba en los potes de loza de su salón pies de reseda o de convólvulos, iba todas las mañanas a tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento. Con tan original personaje, no tenía más remedio que obedecer ciegamente y por eso acudía presuroso a su despacho. Era este un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados en él y ordenados del modo más perfecto.
con arreglo a las 3 grandes divisiones que los clasificaban en inflamables, metálicos y litoideos. Cuán familiares me eran aquellas chucherías de la ciencia mineralógica. Cuántas veces, en vez de irme a jugar con los muchachos de mi edad, me había entretenido en quitar el polvo de aquellos grafitos y antracitas y hullas y lignitos y turbas, y los betunes y resinas y sales orgánicas que era preciso preservar del menor átomo de polvo, y aquellos metales desde el hierro hasta el oro cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta de los ejemplares científicos, y todos aquellos pedruscos que hubiesen bastado para reconstruir la casa de Königstrasse, hasta con una buena habitación suplementaria en la que me habría yo instalado con toda comodidad. Cuando entré en el despacho, estaba bien ajeno a pensar en nada de esto. Mi tío solo absorbía mi mente por completo. Se hallaba rellenado en su gran butacón, forrado de terciopelo de Utrecht, y tenía entre sus manos un libro que contemplaba con profunda admiración. ¡Qué libro, qué libro!, repetía sin cesar. Estas exclamaciones me recordaron que el profesor Lindenbrock era también bibliómano en sus momentos de ocio. Si bien no había ningún libro que tuviese valor para él, como no fuese inhallable o al menos ilegible. ¿No ves?, me dijo, ¿no ves? Es un inestimable tesoro que he hallado esta mañana registrando la tienda del judío Hevelius. ¡Magnífico!, exclamé yo con entusiasmo fingido. En efecto, ¿a qué tanto entusiasmo por un viejo libro en cuarto, cuyas tapas y lomo parecían forrados de grosero cordobán y de cuyas amarillentas hojas pendía un descolorido registro? Sin embargo, no cesaban las admirativas exclamaciones del enjunto profesor. «Vamos a ver», decía, preguntándose y respondiéndose a sí mismo. «¿Es un buen ejemplar? Sí, magnífico. ¿Y qué encuadernación? ¿Se abre con facilidad? Sí, permanece abierto por cualquier página que se le deje. Pero, ¿cierra bien? Sí, porque las cubiertas y las hojas forman un todo bien unido, sin separarse ni abrirse por ninguna parte. Y este lomo que se mantiene ileso después de 700 años de existencia. Ah, he aquí una encuadernación capaz de envanecer a Bosserian, a Clos y hasta el mismo Purgault». Al expresarse de esta suerte, abría y cerraba mi tío el feo y repugnante libraco. Y yo, por pura fórmula, pues no me interesaba en lo más mínimo. «¿Cuál es el título de este maravilloso volumen?», le pregunté con un entusiasmo demasiado exagerado para que no fuese fingido. «Esta obra», respondió mi tío animándose, «es el Heimskringla de Snorri Sturluson, el famoso autor islandés del siglo VII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron Islandia». «¿De veras?», exclamé yo, afectando un gran asombro. «Será sin duda alguna traducción alemana». «¿Una traducción?», respondió el profesor indignado. «¿Y qué habría de hacer yo con una traducción? Para traducciones estamos. Es la obra original en islandés, ese magnífico idioma sencillo y rico a la vez, que autoriza las más variadas combinaciones gramaticales y numerosas modificaciones de palabras. Como el alemán», insinué yo con acierto. «Sí», respondió mi tío, encogiéndose de hombros, «pero con la diferencia de que la lengua islandesa admite, como el griego, los 3 géneros y declina los nombres propios como el latín». «Ah», exclamé yo con la curiosidad un tanto estimulada. «¿Y es bella la impresión?» «Impresión. Pero ¿cómo se te ocurre hablar de impresión, desdichado Axel? Bueno fuera. Pero es que crees por ventura que se trata de un libro impreso. Se trata de un manuscrito ignorante, y de un manuscrito rúnico nada menos». «¿Rúnico? Sí. ¿Vas a decirme ahora que te explique lo que es esto?» «Me guardaría bien de ello», repliqué con el acento de un hombre ofendido en su amor propio. «Pero quieras que no, me enseñó mi tío cosas que no me interesaban en lo más mínimo». «Las runas», prosigue, «eran unos caracteres de escritura usadas en otro tiempo en Islandia, y según la tradición, fueron inventados por el mismo Odín. Pero, ¿qué haces, impío, que no admiras estos caracteres salidos de la mente excelsa de un dios?» Sin saber qué responder, iba ya a prosternarme.
género de respuesta que debe agradar a los dioses tanto como a los reyes, porque tiene la ventaja de no ponerles el compromiso de tener que replicar cuando un incidente imprevisto vino a dar a la conversación otro giro. Fue la aparición de un pergamino grasiento que, deslizándose de entre las hojas del libro, cayó al suelo. Mi tío se apresuró a recogerlo con indecible avidez. Un antiguo documento, encerrado tal vez desde tiempo inmemorial, dentro de un libro viejo. No podía menos de tener para él un elevadísimo valor. ¿Qué es esto?, exclamó emocionado, y al mismo tiempo desplegaba cuidadosamente sobre la mesa un trozo de pergamino de unas 5 pulgadas de largo por 3 de ancho, en el que había trazados, en líneas transversales, unos caracteres mágicos. He aquí su facsímile exacto. Quiero dar a conocer al lector tan extravagantes signos por haber sido ellos los que impulsaron al profesor Lindenbrock y a su sobrino a emprender la expedición más extraña del siglo XIX. Querido escucha, puedes mirar las runas en tu pantalla. El profesor examinó atentamente durante algunos instantes esta serie de garabatos y al fin dijo quitándose las gafas: estos caracteres son rúnicos, no cabe duda alguna. Son exactamente iguales a los del manuscrito de Snorri Sturluson. Pero, ¿qué significan? Como las runas me parecían una invención de los sabios para embaucar a los ignorantes, no sentí que no lo entendiese mi tío. Así, al menos, me lo hizo suponer el temblor de sus dedos, que comenzó a agitar de una manera convulsa. Sin embargo, es islandés antiguo, murmuraba entre dientes. El profesor Lindenbrock tenía más razón que nadie para saberlo, porque si bien no poseía correctamente las 2000 lenguas y los 4000 dialectos que se hablaban en la superficie del globo, hablaba muchos de ellos y pasaba por ser un verdadero políglota. Al dar con esta dificultad, iba a dejarse llevar de su carácter violento, y ya veía yo venir una escena desagradable, cuando dieron las 2 en el reloj de la chimenea. En aquel mismo momento abrió Marta la puerta del despacho, diciendo: «La sopa está servida». «El diablo cargue con la sopa», exclamó furibundo mi tío, «y con la que la ha hecho y con los que se la coman». Marta se marchó asustada, yo salí detrás de ella y sin explicarme cómo, me encontré sentado a la mesa en mi sitio de costumbre. Esperé algunos instantes sin que el profesor viniera. Era la primera vez que yo sepa que faltaba la solemnidad de la comida. ¿Y qué comida, Dios mío? Sopas de perejil, tortilla de jamón con acederas y nuez moscada, solomillo de ternera con compota de ciruelas y de postre, langostinos en dulce y todo abundantemente regado con exquisito vino del Mosa. He aquí la apetitosa comida que se perdió mi tío por un viejo papelucho. Yo, a fuer de buen sobrino, me creí en el deber de comer por los dos, y me atraqué de un modo asombroso. «No he visto en los días de mi vida una cosa semejante», decía la buena Marta mientras me servía la comida. «Es la primera vez que el señor Lindenbrock falta a la mesa. No se concibe en efecto. Esto parece ser presagio de un grave acontecimiento», añadió la vieja criada, sacudiendo sentenciosamente la cabeza. Pero a mi modo de ver, aquello lo que presagiaba era un escándalo horrible que iba a promover mi tío tan pronto se percatase de que había yo devorado su ración. Me estaba yo comiendo el último langostino cuando una voz estentórea me hizo volver a la realidad de la vida, y de un salto me trasladé del comedor al despacho. Se trata sin duda alguna de un escrito numérico, decía el profesor frunciendo el entrecejo. Pero existe un secreto que tengo que descubrir porque de lo contrario... Un gesto de iracundia terminó su pensamiento. «Siéntate ahí y escribe», añadió indicándome la mesa con el puño. Obedecí con presteza. «Ahora voy a dictarte las letras de nuestro alfabeto que corresponden a cada uno de estos caracteres islandeses. Veremos lo que resulta. Pero por los clavos de Cristo, cuida de no equivocarte». Él empezó a dictarme y yo a escribir las letras, unas a continuación de las otras,
formando todas juntas la incomprensible sucesión de palabras siguientes. Puede el escucha observar las palabras en su pantalla, pues son impronunciables. Una vez terminado este trabajo, me arrebató vivamente mi tío el papel que acababa de escribir, y lo examinó atentamente durante bastante tiempo. ¿Qué quiere decir esto?, repetía maquinalmente. No era yo, ciertamente, quien hubiera podido explicárselo, pero esta pregunta no iba dirigida a mí, y por esto prosiguió sin detenerse. Esto es lo que se llama un criptograma, en el cual el sentido se halla oculto bajo letras alteradas de intento, y que combinadas de un modo conveniente, formarían una frase inteligible. Y pensar que estos caracteres ocultan tal vez la explicación, o la indicación cuando menos, de un gran descubrimiento. En mi concepto, aquello nada ocultaba, pero me guardé muy bien de exteriorizar mi opinión. El profesor tomó entonces el libro y el pergamino, y lo comparó uno con otro. Estos dos manuscritos no están hechos por la misma mano, dijo. El criptograma es posterior al libro. Tengo en ello la evidencia. En efecto, la primera letra es una doble M, que en vano buscaríamos en el libro de Sturluson, porque no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XIV. Por consiguiente, entre el documento y el libro medían por la parte más corta 2 siglos. Esto me pareció muy lógico, no trataré de ocultarlo. Me inclino pues a pensar, prosiguió mi tío, que alguno de los poseedores de este libro trazó los misteriosos caracteres, pero ¿quién demonios sería? ¿No habría escrito su nombre en algún sitio? Mi tío se levantó las gafas, tomó una poderosa lente y pasó minuciosa revista a las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una especie de mancha que parecía un borrón de tinta, pero examinada de cerca se distinguía en ella algunos caracteres borrosos. Mi tío comprendió que allí estaba la clave del secreto, y ayudado de su lente, trabajó con tesón hasta que logró distinguir los caracteres únicos que a continuación transcribo, los cuales leyó de corrido. Arne Saknussemm, gritó en son de triunfo. Es un nombre irlandés. Por más señas, el de un sabio del siglo XVI, el de un alquimista célebre. Miré a mi tío con cierta admiración. Estos alquimistas, prosiguió, Avicena, Bacán, Lulio, Paracelso, eran los verdaderos, los únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos realmente asombrosos. ¿Quién nos dice que este Saknussemm no ha ocultado bajo este ininteligible criptograma alguna sorprendente invención? Tengo la seguridad de que así es. Y la viva imaginación del catedrático se exaltó ante esta idea. Sin duda, me atreví a responder, pero ¿qué interés podía tener este sabio en ocultar de ese modo su maravilloso descubrimiento? ¿Qué interés, lo sé yo acaso, no hizo Galileo otro tanto cuando descubrió a Saturno? Pero no tardaremos en saberlo, pues no he de darme reposo, ni he de ingerir alimento, ni he de cerrar los párpados, en tanto no arranque el secreto que encierra este documento. Dios nos asista, pensé para mi capote. Ni tú tampoco, Axel, añadió. Menos mal, pensé yo, que he comido ración doble. Y además, prosiguió mi tío, es preciso averiguar en qué lengua está escrito el jeroglífico. Esto no será difícil. Al oír estas palabras, levanté vivamente la cabeza. Mi tío prosiguió su soliloquio. No hay nada más sencillo. Contiene este documento 132 letras, de las cuales 53 son vocales y 79 consonantes. Ahora bien, esta es la proporción que poco más o menos se observa en las palabras de las lenguas meridionales, en tanto que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata pues de una lengua meridional. La conclusión no podía ser más justa y atinada. ¿Pero cuál es esa lengua? Aquí era donde yo esperaba ver vacilar a mi sabio, a pesar de reconocer que era un profundo analizador. Saknussemm
Era un hombre instruido, prosiguió, y al no escribir en su lengua nativa, es de suponer que eligiera preferentemente el idioma que estaba en boga entre los espíritus cultos del siglo XVI, es decir, el latín. Si me engaño, recurriré al español, al francés, al italiano, al griego o al hebreo, pero los sabios del siglo mentado escribían, por lo general, en latín. Puedo, pues, con fundamento, asegurar a priori que esto está escrito en latín. Yo di un salto en la silla. Mis recuerdos de latinista se sublevaron contra la suposición de que aquella serie de palabras estrambóticas pudiesen pertenecer a la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, prosiguió mi tío, pero un latín confuso. Enhorabuena, pensé, si logras ponerlo en claro, te acreditarás de listo. Examinémoslo bien, añadió tomando nuevamente la hoja que había yo escrito. He aquí una serie de 132 letras que ante nuestros ojos se presentan en un aparente desorden. Hay palabras como la primera, mm.mlls, en que solo entran consonantes, otras por el contrario, en que abundan las vocales. La quinta, por ejemplo, unteyef, o la última, oseibo. Evidentemente, esta disposición no ha sido combinada, sino que resulta matemáticamente de la razón desconocida que ha presidido la sucesión de las letras. Me parece indudable que la frase primitiva fue escrita regularmente y alterada después con arreglo a una ley que es preciso descubrir. El que poseyera la clave de este enigma lo leería de corrido. ¿Pero cuál es esta clave, Axel? ¿La tienes por ventura? Nada contesté a esta pregunta, por una sencilla razón. Mis ojos se hallaban fijos en un adorable retrato colgado en la pared. El retrato de joven. La pupila de mi tío se encontraba a la sazón de Altona, en casa de un pariente suyo, y su ausencia me tenía muy triste, porque, ahora ya puedo confesarlo, la bella curlandesa y el sobrino del catedrático se amaban con toda la paciencia y toda la flema alemanas. Nos habíamos dado palabra de casamiento sin que se enterase mi tío, demasiado geólogo para comprender semejantes sentimientos. Era joven, una encantadora muchacha, rubia, de ojos azules, de carácter algo grave y espíritu algo serio. Mas no por eso me amaba menos. Por lo que a mí respecta, la adoraba, si es que este verbo existe en lengua tudesca. La imagen de mi linda curlandesa se transportó en un momento del mundo de las realidades a la región de los recuerdos y ensueños. Volví a ver a la fiel compañera de mis tareas y placeres, a la que todos los días me ayudaba a ordenar los pedruscos de mi tío y rotulaba conmigo. Joven, era muy entendida en materia de mineralogía y le gustaba profundizar las más arduas cuestiones de la ciencia. Cuán dulces horas habíamos pasado estudiando los dos juntos y con cuánta frecuencia había envidiado la suerte de aquellos insensibles minerales que acariciaba ella con sus delicadas manos. En las horas de descanso salíamos los dos de paseo por las frondosas alamedas de Alster y nos íbamos al antiguo molino alquitranado que tan buen efecto produce en la extremidad del lago. Caminábamos tomados de las manos, refiriéndole yo historietas que provocaban su risa, y llegábamos de este modo hasta las orillas del Elba, y después de despedirnos de los cisnes que nadaban entre los grandes nenúfares blancos, volvíamos en un vaporcito del desembarcadero. Aquí había llegado en mis sueños cuando mi tío, descargando sobre la mesa un terrible puñetazo, me volvió a la realidad de una manera violenta. Veamos, dijo, la primera idea que a cualquiera se le debe ocurrir para descifrar las letras de una frase, se me antoja que debe ser escribir verticalmente las palabras. No va descaminado, pensé yo. Es preciso ver el efecto que se obtiene de este procedimiento. Axel, escribe en este papel una frase cualquiera, pero en vez de disponer las letras de una continuación de otras, colócalas de arriba abajo, agrupadas de modo que formen 4 o 5 columnas verticales. Comprendí su intención y escribí inmediatamente. Puede el escucha ver lo que escribió Axel en la pantalla. Bien, dijo el profesor sin leer lo que yo había escrito.
Dispón ahora esas palabras en una línea horizontal. Obedecí y obtuve la frase siguiente. También la puede observar el escucha en su pantalla. Perfectamente, exclamó mi tío, arrebatándome el papel de las manos. Este escrito ya ha adquirido la fisonomía del viejo documento. Las vocales se encuentran agrupadas, lo mismo que las consonantes, en el mayor desorden. Hay hasta una mayúscula y una coma en medio de las palabras, exactamente igual que en el pergamino de Saknussemm. Debo de confesar que estas observaciones me parecieron en extremo ingeniosas. Ahora bien, prosiguió mi tío dirigiéndose a mí directamente, para leer la frase que acabas de escribir, que yo desconozco, me bastará tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, después la segunda, enseguida la tercera y así sucesivamente. Mi tío, con gran sorpresa suya, y sobre todo mía, leyó: Te adoro, bellísima joven. ¿Qué significa esto?, exclamó el profesor. Sin darme cuenta de ello, había cometido la imperdonable torpeza de escribir una frase tan comprometedora. Con que amas a joven, prosiguió mi tío con acento de verdadero tutor. Sí, no, balbucí desconcertado. De manera que amas a joven, prosiguió maquinalmente. Bueno, dejemos esto ahora y apliquemos mi procedimiento al documento en cuestión. Abismado nuevamente mi tío en su absorbente contemplación, olvidó de momento mis imprudentes palabras. Y digo imprudentes porque la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero afortunadamente, la cuestión del documento absorbió por completo su espíritu. En el instante de realizar su experimento decisivo, los ojos del profesor Lindenbrock lanzaban chispas a través de sus gafas. Sus dedos temblaban al tomar otra vez el viejo pergamino. Estaba emocionado de veras. Por último, tosió fuertemente y con voz grave y solemne, nombrando una frase tras otra la primera letra de cada palabra, a continuación la segunda, y así todas las demás, me dictó la serie siguiente. Puede el escucha observar las palabras en su pantalla. Confieso que al terminar me hallaba emocionado. Aquellas letras, pronunciadas una a una, no tenían ningún sentido, y esperé a que el profesor dejase escapar de sus labios alguna pomposa frase latina. Pero ¿quién lo hubiera dicho? Un violento puñetazo hizo vacilar la mesa, saltó la tinta y la pluma se me cayó de las manos. «Esto no puede ser», exclamó mi tío frenético. «Esto no tiene sentido común». Y atravesando el despacho como un proyectil y bajando la escalera lo mismo que una luz, se engolfó de la Königstrasse y huyó a todo correr. ¿Se ha marchado?, preguntó Marta, acudiendo presurosa al oír el ruido del portazo que hizo retemblar la casa. Sí, respondí, se ha marchado. ¿Y su comida? No comerá hoy en casa. ¿Y su cena? No cenará tampoco. ¿Qué me dice usted, señor Axel? No, Marta, ni él ni nosotros volveremos a comer. Mi tío Lindenbrock ha resuelto ponernos a dieta hasta que haya descifrado un antiguo pergamino lleno de garrapatas que, a mi modo de ver, es del todo indescifrable. Pobres de nosotros, entonces, vamos a perecer de inanición. No me atreví a confesar que, dada la testarudez de mi tío, esa era en efecto la suerte que a todos nos esperaba. La crédula sirvienta regresó a su cocina sollozando. Cuando me quedé solo, se me ocurrió la idea de írselo a contar todo a joven. Mas, ¿cómo salir de casa? Y si mi tío volvía y me llamaba con objeto de reanudar aquel trabajo logogrífico, capaz de volver loco al viejo Egipto, ¿qué sucedería si yo no contestaba? Me pareció lo más prudente quedarme. Precisamente, daba la casualidad de que un mineralogista de Besanzón acababa de remitirnos una colección de geodas silíceas que era preciso clasificar. Puse manos a la obra y escogí, rotulé y coloqué en su vitrina todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales, pero en lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo. El viejo documento no se apartaba de mi mente.
La cabeza me daba vueltas y me sentía sobrecogido por una vaga inquietud. Presentía una inminente catástrofe. Al cabo de una hora, las geodas estaban colocadas en su debido orden, y me dejé caer sobre la butaca de terciopelo de Utrecht, con los brazos colgando y la cabeza apoyada en el respaldo. Encendí mi larga pipa de espuma que representaba una náyade voluptuosa recostada, y me entretuve después en observar cómo el humo iba ennegreciendo mi ninfa de un modo paulatino. De vez en cuando escuchaba para cerciorarme de si se oían pasos en la escalera, siempre con resultado negativo. ¿Dónde estaría mi tío? Me lo imaginaba corriendo bajo los frondosos árboles de la calzada de Altona, gesticulando y golpeando las tapias con su pesado bastón, pisoteando las hierbas y decapitando los cardos e interrumpiendo el reposo de las solitarias cigüeñas. ¿Volvería victorioso o derrotado? ¿Triunfaría del secreto o sería éste más poderoso que él? Mientras me dirigía a mí mismo estas preguntas, cogí maquinalmente la hoja de papel en la cual se hallaban escritas la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano, diciéndome varias veces, ¿qué significa esto? Traté de agrupar las letras de manera que formasen palabras, pero en vano. Era inútil reunirlas de 2, de 3, de 5 o de 6. De ninguna manera resultaban inteligibles. Sin embargo, noté que las letras 14ª, 15ª y 16ª formaban la palabra inglesa ice, y que la 24ª, 25ª y 26ª la voz sir, perteneciente al mismo idioma. Por último, en el cuerpo del documento y en las líneas segunda y tercera, leí también las palabras latinas rota, mutilable, ira, nec y atra. ¡Demonio!, pensé entonces. Estas últimas palabras deben dar la razón a mi tío acerca de la lengua en que está redactado el documento. Además, en la cuarta línea veo también la voz luco, que quiere decir bosque sagrado. Sin embargo, en la tercera se lee la palabra tabilet, de estructura perfectamente hebrea, y en la última mer, ac y mer, que son netamente francesas. Aquello era para volverse loco. En una frase absurda, ¿qué relación podían existir en la palabra hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, mudable, madre, arco y mar? Solo la primera y la última podían coordinarse fácilmente, pues nada tenía de extraño que en un documento redactado en Islandia se hablase de un mar de hielo, pero esto no bastaba, ni con mucho, para comprender el criptograma. Luchaba pues contra una dificultad insuperable. Mi cerebro echaba fuego, mi vista se obscurecía de tanto mirar el papel, las 132 letras parecían revolotear en torno mío, como esas lágrimas de plata que vemos moverse en el aire alrededor de nuestra cabeza cuando se nos agolpa en ella la sangre. Era víctima de una especie de alucinación, me asfixiaba, sentía necesidad de aire puro, instintivamente, me abaniqué con la hoja de papel, cuyo anverso y reverso se presentaba de este modo alternativamente a mi vista. Júzguese mi sorpresa cuando en una de estas rápidas vueltas, en el momento de quedar el reverso ante mis ojos, creí ver aparecer palabras perfectamente latinas, como craterem y terrestre, entre otras. Súbitamente se hizo la claridad en mi espíritu. Acababa de descubrir la clave del enigma. Para leer el documento no era ni siquiera preciso mirarlo al trasluz con hoja vuelta al revés. No, podía leerse de corrido tal como me había sido dictado. Todas las ingeniosas suposiciones del profesor se realizaban. Había acertado la disposición de las letras y la lengua en que estaba redactado el documento. Había fallado poco para que mi tío pudiese leer de cabo a rabo aquella frase latina, y este poco me lo acababa de revelar a mí la casualidad. No es difícil imaginar mi emoción. Mis ojos se turbaron y no podía servirme de ellos. Extendí la hoja de papel sobre la mesa y solo me faltaba fijar la mirada en ella para poseer el secreto. Por fin logré calmar mi agitación.
Resolví dar 2 vueltas alrededor de la estancia para apaciguar mis nervios y me arrellané después en el amplio butacón. Leamos, me dije enseguida, después de haber hecho una buena provisión de aire en mis pulmones. Me incliné sobre la mesa, puse un dedo sucesivamente sobre cada letra y sin titubear, sin detenerme un momento, pronuncié en alta voz la frase entera. ¡Qué inmensa estupefacción y terror se apoderaron de mí! Quedé al principio como herido por un rayo. ¿Cómo? Lo que acababa yo de leer se había efectuado. Un hombre había tenido la suficiente audacia para entrar. ¡Ah! Exclamé dando un brinco. No, mi tío jamás lo sabría. No faltaría más sino que tuviese noticia de semejante viaje. Enseguida querría repetirlo sin que nadie lograse detenerlo. Un geólogo tan exaltado partiría a pesar de todas las dificultades y obstáculos, llevándome consigo y no regresaríamos jamás, pero jamás. Me encontraba en un estado de sobreexcitación indescriptible. No, eso no será, dije con energía, y puesto que puedo impedir que semejante idea se le ocurra a mi tirano, lo evitaré a todo trance. Dando vueltas a este documento, podía acontecer que descubriera la clave de manera casual. Destruyámoslo. Quedaban en la chimenea aún rescoldos y apoderándome con mano febril, no solo de la hoja de papel, sino también del pergamino de Saknussemm, iba ya a arrojarlo todo al fuego y a destruir de esta suerte tan peligroso secreto, cuando se abrió la puerta del despacho y apareció mi tío en el umbral. Apenas me dio tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el mal hallado documento. El profesor Lindenbrock parecía en extremo preocupado. Su pensamiento dominante no le abandonaba un momento. Había evidentemente escudriñado y analizado el asunto poniendo en juego durante su paseo todos los recursos de su imaginación, y volvía dispuesto a ensayar una combinación nueva. En efecto, se sentó en su butaca y con la pluma en la mano empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban los cálculos algebraicos. Yo seguía con la mirada su mano temblorosa sin perder ni uno solo de sus movimientos. ¿Qué resultado imprevisto iba a producirse de pronto? Me estremecía sin razón, porque una vez encontrada la verdadera, la única combinación, todas las investigaciones debían forzosamente resultar infructuosas. Trabajó durante 3 horas largas sin hablar, sin levantar la cabeza, borrando, volviendo a escribir, raspando y comenzando de nuevo 1000 veces. Bien sabía yo que si lograba coordinar estas letras de suerte que ocupasen todas las posiciones relativas posibles, acabaría por encontrar la frase, pero no ignoraba tampoco que con solo 20 letras se pueden formar 2 quinquillones, 432 cuatrillones, 902 trillones, 8.176 millones, 350.000 combinaciones. Ahora bien, como el documento constaba de 132 letras y el número que expresa el de frases distintas compuestas de 133 letras tiene por la parte más corta 133 cifras, cantidad que no puede enunciarse ni aún concebirse siquiera, tenía la seguridad de que por este método no resolvería el problema. Entretanto, el tiempo pasaba, la noche se echó encima y cesaron los ruidos de la calle. Mas mi tío, abismado por completo en su tarea, no veía ni entendía absolutamente nada, ni aun siquiera a la buena Marta, que entreabrió la puerta y dijo: ¿Cenará esta noche el señor? Marta tuvo que marcharse sin obtener ninguna respuesta. Por lo que respecta a mí, después de resistir durante mucho tiempo, me sentía acomedido por un sueño invencible, y me dormí en un extremo del sofá, mientras mi tío proseguía sus complicados cálculos. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable peón trabajaba todavía. Sus ojos enrojecidos, su tez pálida, sus cabellos desordenados por sus dedos febriles, sus pómulos amoratados delataban bien a las claras la lucha desesperada que contra lo imposible había sostenido, y las fatigas de espíritu y la contención cerebral que durante muchas horas
había experimentado. Si he de decir la verdad, me inspiró compasión. A pesar de los numerosos motivos de queja que creía tener contra él, me sentí conmovido. Se hallaba el infeliz tan absorbido en su idea que ni de encolerizarse se acordaba. Todas sus fuerzas vivas se hallaban reconcentradas en un solo punto, y como no hallaba salida en su evacuatorio ordinario, era muy de temer que su extraordinaria tensión le hiciese estallar de un momento a otro. Yo podía con un solo gesto aflojar el férreo tornillo que le comprimía el cráneo. Una sola palabra habría bastado y no quise pronunciarla. Hallándome dotado de un corazón bondadoso, ¿por qué callaba en tales circunstancias? Callaba en su propio interés. No, repetí en mi interior, no hablaré. Le conozco muy bien, se empeñaría en repetir la excursión sin que nada ni nadie pudiese detenerle. Posee una imaginación ardorosa y por hacer lo que otros geólogos no han hecho, sería capaz de arriesgar su propia vida. Callaré por consiguiente, guardaré eternamente el secreto de que la casualidad me ha hecho dueño. Revelárselo a él sería ocasionarle la muerte. Que lo adivine si puede, no quiero el día de mañana tener que reprocharme el haber sido la causa de su perdición. Una vez adoptada esta resolución, aguardé cruzando los brazos, pero no había contado con un incidente que hubo de sobrevenir algunas horas después. Cuando Marta trató de salir de casa para trasladarse al mercado, encontró la puerta cerrada y la llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Evidentemente mi tío al regresar de su precipitada excursión. Lo había hecho por descuido o con deliberada intención. Quería someternos a los rigores del hambre. Esto me pareció un poco fuerte. ¿Por qué razón habíamos de ser Marta y yo víctimas de una situación que no habíamos creado? Entonces me acordé de un precedente que me llenó de terror. Algunos años atrás, en la época en la que trabajaba mi tío en su gran clasificación de mineralogía, permaneció sin comer 48 horas y toda su familia tuvo que soportar esta dieta científica. Me acuerdo que en aquella ocasión sufrí dolores de estómago que nada tenían en agradables para un joven dotado de un devorador apetito. Me pareció que nos íbamos a quedar sin almuerzo, como la noche anterior nos habíamos quedado sin cena. Sin embargo, me armé de valor y resolví no ceder ante las exigencias del hambre. Marta, en cambio, se lo tomó muy en serio y se desesperaba la pobre. Por lo que a mí respecta, la imposibilidad de salir de casa me preocupaba mucho más que la falta de comida, por razones que el lector adivinará fácilmente. Mi tío trabajaba sin cesar. Su imaginación se perdía en un dédalo de combinaciones. Vivía fuera del mundo y verdaderamente apartado de las necesidades terrenas. A eso del mediodía, el hambre me aguijoneó seriamente. Marta, como quien no quiere la cosa, había devorado la víspera las provisiones encerradas en la despensa. No quedaba, pues, nada en casa. Sin embargo, el pundonor me hizo aceptar la situación sin protestas. Por fin sonaron las 2. Aquello se iba haciendo ridículamente intolerable. Empecé a abrir los ojos a la realidad. Pensé que yo exageraba la importancia del documento, que mi tío no le daría crédito, que solo vería en él una farsa, que en el caso más favorable lograríamos detenerle a su pesar, y en fin, que era posible que diese él mismo con la clave del enigma, resultando en este caso infructuosos los sacrificios que suponía mi abstinencia. Estas razones, que con indignación hubiera rechazado la víspera, me parecieron entonces excelentes. Llegué hasta juzgar un absurdo el haber aguardado tanto tiempo y resolví decir cuanto sabía. Andaba pues buscando la manera de entablar conversación, cuando se levantó el catedrático, se caló su sombrero y se dispuso a salir. Horror marcharse de casa y dejarnos encerrados en ella. Eso nunca. Tío, dije de pronto, pero él pareció no haberme oído. Tío Lindenbrock, repetí levantando la voz. Respondió él como el que se despierta de súbito. ¿Qué tenemos de la llave? ¿Qué llave? ¿La de la puerta? No, la del documento. El profesor me miró por encima de las gafas y debió observar sin duda algo extraño en mi fisonomía, pues me asió enérgicamente del brazo sin poder hablar, me interrogó con la mirada.
Sin embargo, jamás pregunta alguna fue formulada en el mundo de un modo tan expresivo. Yo movía la cabeza de arriba abajo, él sacudía la suya con una especie de conmiseración, cual si estuviese hablando con un desequilibrado. Yo entonces hice un gesto más afirmativo aún. Sus ojos brillaron con el extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. Este mudo diálogo, en aquellas circunstancias, hubiera interesado al más indiferente espectador. Si he de ser franco, no me atreví a hablar, temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. Pero me apremió de tal modo que tuve que responderle. Sí, le dije, esa clave, la casualidad ha querido... ¿Qué dices?, exclamó con indescriptible emoción. Tome, le dije, alargándole la hoja de papel, por mí escrita. Lea usted. Esto no quiere decir nada, respondió él, estrujando con rabia el papel entre sus dedos. Nada, en efecto, si se empieza a leer por el principio, pero si se comienza por el fin. No había terminado la frase cuando el profesor lanzó un grito. ¿Qué digo un grito? Un rugido. Una revelación acababa de hacerse en su cerebro. Estaba transfigurado. «¡Ah, ingenioso Saknussemm!», exclamó, «con que habías escrito tu frase al revés». Y tomando la hoja de papel, leyó todo el documento con la vista turbada y la voz enronquecida de emoción, subiendo desde la última letra hasta la primera. Se hallaba concebido en estos términos. «In Sneffels joculis craterem, quem delibat umbres cartaris Juli intra calendas descende. Audax aviator, el terrestre centrum atinges, quod feci arne Saknussemm». Lo cual se podía traducir así. Desciende al cráter del Jokul de Sneffels que la sombra del Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y llegarás al centro de la tierra como he llegado yo. Arne Saknussemm. Al leer esto, pegó mi tío un salto, cual si hubiese recibido de improviso la descarga de una botella de Leyden. La audacia, la alegría y la convicción le daban un aspecto magnífico. Iba y venía precipitadamente, se oprimía la cabeza entre las manos, echaba a rodar las sillas, amontonaba los libros, tiraba por alto, aunque en él parezca increíble, sus inestimables geodas. Repartía a diestro y siniestro patadas y puñetazos. Por fin se calmaron sus nervios y, agotadas sus energías, se desplomó de la butaca. «¿Qué hora es?», me preguntó después de unos instantes de silencio. «Las 3», respondí. «Las 3, qué atrocidad, estoy desfalleciendo de hambre. Vamos a comer ahora mismo, después...» «¿Después qué?». «Después me prepararás mi equipaje». «¿Su equipaje?», exclamé. «Sí, y el tuyo también», respondió el despiadado catedrático entrando en el comedor. Al escuchar estas palabras, un terrible escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me contuve, sin embargo, y resolví ponerle buena cara. Solo argumentos científicos podrían detener al profesor Lindenbrock, y había muchos y muy poderosos que oponer a semejante viaje. Ir al centro de la Tierra, ¡qué locura! Pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno, y eso me ocupó toda la comida. No hay para qué decir las imprecaciones de mi tío al encontrarse la mesa completamente vacía. Pero una vez explicada la causa, devolvió la libertad a Marta, la cual corrió presurosa al mercado y desplegó tal actividad y diligencia que 1 hora más tarde mi apetito se hallaba satisfecho y me di exacta cuenta de la situación. Durante la comida dio muestras el profesor de cierta jovialidad, permitiéndose esos chistes de sabio que no encierran peligro jamás, y terminados los postres, me hizo señas para que le siguiese a su despacho. Yo obedecí sin chistar. Se sentó él a un extremo de la mesa de escritorio y yo al otro. «Axel», me dijo con una amabilidad muy poco frecuente en él, «eres un muchacho ingenioso, me has prestado un servicio excelente cuando, cansado ya de luchar contra lo imposible, iba a darme por vencido. No lo olvidaré jamás y participarás de la gloria que vamos a conquistar». Bien, pensé, se halla de buen humor.
Este es el momento oportuno para discutir esta gloria. Ante todo, prosiguió mi tío, te recomiendo el más absoluto secreto, ¿me entiendes? No faltan envidiosos en el mundo de los sabios, y hay muchos que quisieran emprender este viaje, del cual hasta nuestro regreso no tendrán noticia alguna. ¿Cree usted, le dije, que es tan grande el número de los audaces? Ya lo creo. ¿Quién vacilaría en conquistar una fama semejante? Si este documento llegara a conocerse, un ejército entero de geólogos se precipitaría en pos de las huellas de Arne Saknussemm. No opino lo mismo, tío, pues nada prueba la autenticidad de ese documento. ¿Qué dices? Pues, ¿y el libro en el que lo hemos encontrado? Bien, no niego que el mismo Saknussemm pueda haber escrito estas palabras, pero ¿hemos de creer por eso que él en persona haya realizado el viaje? ¿No puede ser ese viejo pergamino una superchería? Me arrepentí ya tarde de haber aventurado esta última palabra. Frunció el profesor su poblado entrecejo y creí que había malogrado el éxito que esperaba obtener de aquella conversación. No fue así, por fortuna. Se esbozó una especie de sonrisa en sus delgados labios y me respondió: «Eso ya lo veremos». Bien, dije algo molesto, pero permítame formular una serie de objeciones relativas a ese documento. Habla, hijo mío, no me opongo. Te permito que expongas tu opinión con entera libertad. Ya no eres mi sobrino, sino un colega. Habla pues. Ante todo, le agradecería que me diga qué quiere decir ese Jokul, ese Sneffels y ese Skartars de los que nunca oí hablar en los días de mi vida. Pues nada más sencillo, precisamente recibí, no hace mucho, una carta de mi amigo Paterman de Leipzig, que no ha podido llegar en fecha más oportuna. Ve y toma el tercer atlas del segundo estante de la librería grande, serie Z, tabla 4. Me levanté y gracias a la precisión de sus indicaciones, di con el atlas enseguida. Lo abrió mi tío y dijo: «He aquí el mapa de Henderson, uno de los mejores de Islandia, el cual creo que nos va a resolver todas las dificultades». Yo me incliné sobre el mapa. «Fíjate en esta isla llena toda de volcanes», me dijo el profesor, «y observa que todos llevan el nombre de Jokul, palabra que significa en islandés ventisquero. Debido a la elevada latitud que ocupa Islandia, la mayoría de las erupciones se verifican a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se aplique el nombre de Jokul a todos los montes ignívonos de la isla». «Conforme», respondí yo, «mas ¿qué significa Sneffels?». Creí que a esta pregunta no sabría qué responder mi tío, pero me equivoqué de medio a medio, pues me dijo: «Sígueme por toda la costa occidental de la isla. ¿Ves su capital? Reykjavik. Bien, pues remonta los innumerables fiordos de estas costas escarpadas por el mar, y detente un momento debajo del grado 75 de latitud. ¿Qué ves? Una especie de península que semeja un hueso pelado y termina en una rótula enorme. La comparación es exacta, hijo mío, y ahora dime, ¿no ves nada sobre la rótula? Veo un monte que parece surgir del mar. Pues ese es el Sneffels». «¿El Sneffels?» «Sí, una montaña de 5000 pies de elevación, una de las más notables de la isla, y a buen seguro la más célebre del mundo entero, si su cráter conduce al centro del globo». «Pero eso es imposible», exclamé encogiéndome de hombros y rebelándome contra semejante hipótesis. «¿Imposible? ¿Y por qué?», replicó con tono severo el profesor Lindenbrock. «Porque ese cráter debe estar evidentemente obstruido por las lavas y las rocas candentes y por tanto... ¿Y si se trata de un cráter apagado?» «¿Apagado?» «Sí, el número de los volcanes en actividad que hay en la superficie del globo no pasa en la actualidad de 300, pero existe una cantidad mucho mayor de volcanes apagados. El Sneffels figura entre estos últimos, y no hay noticia en los fastos de la historia de que haya experimentado más que una sola erupción, la de 1219. Sus rumores se han ido extinguiendo gradualmente, y ha dejado de figurar entre los volcanes activos. Ante estas afirmaciones no supe qué objetar, y traté de basar mis argumentos en otras obscuridades que contenía el escrito. «¿Qué significa esa palabra Sertaris?», le pregunté, «¿y qué tiene que ver todo esto con las calendas de julio?».
Tras algunos momentos de reflexión, que fueron para mí un rayo de esperanza, me respondió en estos términos: lo que tú llamas obscuridad resulta para mí luz, pues demuestra el ingenio desplegado por Saknussemm para precisar su descubrimiento. El Sneffels está formado por varios cráteres, y era preciso indicar cuál de ellos era el que conducía al centro de la Tierra. ¿Y qué hizo el sabio islandés? Advirtió que en las proximidades de las calendas de julio, es decir, en los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Scartaris, proyectaba su sombra hasta la abertura del cráter en cuestión, y consignó en el documento este hecho. ¿Es posible imaginar una indicación más exacta? Una vez que lleguemos a la cumbre del Sneffels, podemos titubear acerca del camino a seguir teniendo esta advertencia presente. Decididamente mi tío había respondido todo. Me convencí de que no había posibilidad de atacarle en lo referente a las palabras del antiguo pergamino. Cesé, pues, de seguirle por ese lado, mas como era preciso convencerle a toda costa, pasé a hacerle otras objeciones de carácter científico en mi concepto más graves. Bien, dije, tengo que convenir en que la frase de Saknussemm es perfectamente clara y no puede dejar duda alguna al espíritu. Estoy conforme también en que el documento tiene todos los caracteres de una autenticidad perfecta. Ese sabio bajó al fondo del Sneffels, vio la sombra del Scartaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de julio y le enseñaron las leyendas de su tiempo que aquel cráter conducía al centro del globo. Hasta aquí estamos conformes. Pero admitir que él, en persona, fue el centro de la Tierra y que volvió de allá sano y salvo, eso no, 1000 veces no. ¿Y en qué fundas tu negativa?, dijo mi tío con un tono singularmente burlón. En que todas las teorías de la ciencia demuestran que la empresa es impracticable del todo. Todas las teorías dicen eso, replicó el profesor, haciéndose el inocente. Ah, pícaras teorías, ¿cuánto van a darnos que hacer? Aún comprendiendo que se burlaba de mí, proseguí. Es un hecho por todos admitido que la temperatura aumenta 1 grado por cada 70 pies que se desciende en la corteza terrestre, y admitiendo que este aumento sea constante y siendo de 1500 leguas la longitud del radio de la Tierra, claro es que se disfruta en su centro de una temperatura de 2 millones de grados. Así pues, las materias que existen en el interior de nuestro planeta se encuentran en estado gaseoso incandescente, porque los metales, el oro, el platino, las rocas más duras no resisten semejante calor. No tengo, pues, derecho a afirmar que es imposible penetrar en un medio semejante, de modo, Axel, que es el calor lo que a ti te infunde respeto, sin ningún género de duda. Con solo descender una profundidad de 10 leguas, habríamos llegado al límite de la corteza terrestre, porque ya la temperatura sería allí superior a 300 grados. ¿Es que temes liquidarte? Mi terror no es infundado, le contesté algo mohíno. Te digo, replicó el profesor, adoptando su aire magistral de costumbre, que ni tú ni nadie sabe de manera cierta lo que ocurre dentro de nuestro globo, ya que apenas se conoce la 12.000ª parte de su radio. La ciencia es eminentemente susceptible de perfeccionamiento, y cada teoría es a cada momento obstruida por otra nueva teoría. No se creyó, hasta que demostró Fourier lo contrario, que la temperatura de los espacios interplanetarios decrecía sin cesar, y no se sabe hoy que las temperaturas inferiores de las regiones etéreas nunca descienden de 40 o 50 grados bajo cero, y por qué no ha de suceder otro tanto con el calor interior. Porque a partir de cierta profundidad no ha de alcanzar un límite insuperable en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los más refractarios minerales. Como mi tío colocaba la cuestión en un terreno hipotético, nada podía responderle. Pues bien, prosiguió, te diré que verdaderos sabios, entre los que se encuentra Poisson, han demostrado que si existiese en el interior de la Tierra una temperatura de 2 millones de grados, los gases de ignición procedentes de las sustancias fundidas adquirirían una tensión tal que la corteza terrestre no podría soportarla y estallaría como una caldera bajo la presión del vapor. Eso, tío, no pasa de ser una opinión de Poisson. Concedido, pero es que opinan también otros distinguidos geólogos
que el interior de la Tierra no se haya formado de gases ni de agua, ni de las rocas más pesadas que conocemos, porque en este caso el peso de nuestro planeta sería 2 veces mayor. Por medio de guarismos es bien fácil demostrar todo lo que se desea. Y no ocurre lo mismo con los hechos, hijo mío. No es un hecho probado que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde el principio del mundo. Y no es eso una prueba de que el calor central, si es que existe, tiende a debilitarse por días. Si sigue usted engolfándose en el mar de las hipótesis, huelga toda discusión. Y has de saber que de mi opinión participan los hombres más competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humfredo Davy en 1825? ¿Cómo me he de acordar si vine al mundo 19 años después? Pues bien, Humfredo Davy vino a verme a su paso por Hamburgo y discutimos largo tiempo, entre otras muchas cuestiones, la hipótesis de que el interior de la Tierra se hallase en estado líquido, quedando los dos de acuerdo en que esto no era posible por una razón que la ciencia no ha podido jamás refutar. ¿Y qué razón es esa? Que esa masa líquida se hallaría expuesta, lo mismo que los océanos, a la atracción de la Luna, produciéndose, por tanto, 2 marcas interiores diarias que, elevando la corteza terrestre, originaría terremotos periódicos. Sin embargo, es evidente que la superficie del globo ha sufrido una combustión y cabe por lo tanto suponer que la corteza exterior se ha ido enfriando, refugiándose al calor del centro de la Tierra. Eso es un claro error, dijo mi tío. El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie. Se halla esta formada de una gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua. Estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvias, y poco a poco, a medida que penetraban las aguas por las hendeduras de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios, acompañados de explosiones y erupciones. He aquí la causa de que fuesen tan numerosos los volcanes en los primeros días del mundo. Es ingeniosa la hipótesis, hube de exclamar sin querer. Humfredo Davy me la demostró palpablemente aquí mismo mediante un experimento sencillo. Fabricó una esfera metálica en cuya composición entraban principalmente los metales mencionados y que tenía exactamente la forma de nuestro globo. Cuando se hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, se hinchaba aquella, se oxidaba y formaba una pequeña montaña, en cuya cumbre se abría momentos después un cráter, sobrevenía una erupción y era tan grande el calor que ésta comunicaba a la esfera que se hacía imposible el sostenerla en la mano. Si he de ser del todo franco, empezaban a convencerme los argumentos del profesor, cuya pasión y entusiasmo habituales les comunicaba mayor fuerza y valor. Ya ves, Axel, añadió, que el estado del núcleo central ha suscitado muy diversas hipótesis entre los mismos geólogos. No hay nada que demuestre la existencia de ese calor interior. A mi entender, no existe ni puede existir, pero ya lo comprobaremos nosotros, y a semejanza de Arne Saknussemm, sabremos a qué atenernos sobre tan discutida cuestión. Sí, ya lo veremos, le contesté dejándome arrastrar por su entusiasmo. Lo veremos dado caso que se ve en aquellos apartados lugares. ¿Y por qué no? No podremos contar para alumbrarnos con los fenómenos eléctricos, y aún con la misma atmósfera cuya propia presión puede hacerla luminosa, en las proximidades del centro de la Tierra. En efecto, respondí, es muy posible. No posible, sino cierto, replicó triunfalmente mi tío. Pero silencio, ¿me entiendes? Guarda el más impenetrable sigilo acerca de todo esto, para que a nadie se le ocurra la idea de descubrir antes que nosotros el centro de nuestro planeta.